Los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos en un lugar conocido actualmente como Qumran, un nombre árabe sin ningún significado cierto. Se trata de un lugar antiguo, probablemente una de las ciudades del desierto, citadas en el libro de Josué. Alegro estaba convencido de que el misterioso pueblo de los Rollos acudió expresamente a este lugar para situar su comunidad en un antiguo asentamiento israelita de importancia bíblica, conocido en otros tiempos como la ciudad de Secacá. A pocos kilómetros al norte de Qumran actual está el antiguo lugar de Jericó y de los vados donde Josué, hijo de Nun, condujo al pueblo de Israel en el cruce del río Jordán, repitiendo en cierto modo el milagroso cruce del Mar Rojo iniciado por Moisés. Del mismo modo que el Mar Rojo se había apartado para dar paso a Moisés, así el Jordán detuvo su corriente para permitir el cruce de los judíos dirigidos por Josué, o eso es al menos lo que piensan los creyentes. La región de Qumran y sus alrededores se hallaban santificados por un pasado secreto. Era un lugar donde sucedían milagros, donde el Dios de Israel intervino en el curso de la naturaleza para demostrar su favor a los hijos de su alianza. Curiosamente, los milagros divinos beneficiosos no son los únicos acontecimientos por los que se recuerda a esta región. La llanura visible desde Qumran es la misma donde bajo una terrible lluvia de fuego y azufre, el populacho de Sodoma y Gomorra encontró su último y triste lugar de descanso. Y lo que es todavía más importante, el valle del Rift, en las inmediatas cercanías de Qumran, se consideró tradicionalmente como el que contenía el abismo del juicio, al que los ángeles, bajo su jefe Azazel, fueron arrojados por Dios para languidecer hasta el día del juicio final. Libros apócrifos como el de Enoc y los Jubileos, que fueron lecturas favoritas de los esenios de Qumran, perfilan todo un mito oscuro relacionado con Azazel y su cohorte angélica, que se cruzaron matrimonialmente con los seres humanos para convertirse en los antepasados de una raza muy poderosa en cuanto a conocimientos y habilidades mágicas. Estos seres, llamados a veces vigilantes y refaim, relacionado con el verbo hebreo rafa, curar, fueron considerados por al menos algunos de las personas de los manuscritos como los antepasados espirituales de la propia tradición, llamada popularmente esenia, relacionada con curanderos y médicos. En algún momento después de los esenios, los gnósticos de Nag Hammadi también se consideraron a sí mismos como afines espiritualmente tanto a los habitantes rebeldes de Sodoma y Gomorra, como, al menos por implicación, con los Refaim. Quizá no sea demasiado audaz afirmar que el lugar mismo del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto y con ello del cuartel general de la más famosa comunidad esenia conocida, es una clara indicación de la existencia de una tradición rebelde, opuesta a los establecimientos ortodoxos de la doctrina y dedicada al conocimiento y a las prácticas secretas. Para pasar ahora desde el lugar a las gentes, debemos observar que los manuscritos del Mar Muerto no fueron, en modo alguno, la primera prueba de la existencia de los esenios. El autor romano Plinio el Viejo, el historiador Josefo, así como el filósofo judío Filón de Alejandría, nos han dejado testimonios relativos a quienes ellos llamaron esenios. La palabra griega esenoi es de origen incierto, pero los eruditos la relacionan con la palabra hebrea asá, él actuó, asaa con h, él vio visiones, y con la aramea asaya, piadoso, y asa, él curó. La moderna palabra hebrea talmúdica hasid, piadoso, también se reconoce como una de las palabras emparentadas. Podemos especular, por tanto, diciendo que eran gentes de acción, visionarios, personas distinguidas por su extraordinaria piedad, y por encima de todo individuos preocupados por la curación, razón por la cual también fueron llamados frecuentemente terapeutae.
especialmente en Egipto, que significa médicos o curanderos. Mientras que las primeras descripciones resaltaban el ascetismo y la piedad, el descubrimiento de los rollos hizo destacar cada vez más su rebeldía y heterodoxia. Durante siglos, el mundo de los especialistas consideró que los esenios formaban un grupo numéricamente pequeño. Plinio dijo que eran aproximadamente unos 4.000, un movimiento quietista y pacifista, desesperadamente preocupado por la pureza en todas las formas, celibato, ascetismo, dados a las excentricidades dietéticas y a los extremismos poco mundanos y del otro mundo, tanto en la teoría como en la práctica. Junto con estas ideas estaban también la aceptación de la hiperortodoxia y de un estricto legalismo imputado a los esenios, que de este modo resultaba ser un grupo extremadamente ortodoxo y ascético de judíos, cuyas doctrinas y acciones se hallaban en conformidad con la corriente principal del judaísmo, tal y como se conoce a lo largo de la historia. La imagen que surge de los manuscritos es muy diferente, por decir lo mínimo, respecto de la visión anterior que se tenía acerca del carácter de los esenios. Tras el descubrimiento de los manuscritos hubo grandes discusiones eruditas en los ámbitos académicos acerca de si los autores de los documentos eran esenios o bien si podían haber sido lo que en aquellos tiempos se llamaban celotes. Como se sabe, en los años 66 a 70 después de Cristo, se produjo una gran revuelta en Israel, que asoló todo el país y que condujo en el año 70 después de Cristo a la destrucción final del Templo de Jerusalén y a la posterior abolición de la patria judía, que no se volvería a restablecer sino hasta mediados del siglo XX. Los instigadores de este desastroso levantamiento fueron los celotes, que calificaron a las fuerzas romanas de ocupación como la personificación del mal cósmico y que se consideraron a sí mismas como el ejército de la luz, destinado a librar a Israel y al mundo entero del patronazgo demoníaco personificado en el poder de la Roma imperial. Los manuscritos presentan, al menos en parte, un mito guerrero muy similar al expuesto por los celotes. En resumen, los hijos de la luz, dirigidos por un Mesías principesco, fácilmente identificable con los propios esenios, asumirían un papel rector en la lucha contra los hijos de la oscuridad, dirigidos a su vez por Belial, o el diablo, el príncipe de la oscuridad. Este documento profundamente dualista establecía claramente al pueblo de los manuscritos como muy alejado de la imagen pacifista que se les había atribuido hasta entonces. También recordaba mucho de los posteriores mitos gnósticos y maniqueos, de la lucha de los conocedores contra las huestes del mal, dirigidas por el arcón dirigente de la oscuridad. De este modo hicieron su aparición las primeras indicaciones de la existencia de una tradición gnóstica, o al menos protognóstica, en el judaísmo helenístico. Nada menos que una autoridad tan universalmente respetada como el erudito Bultmann se vio impulsado a escribir, ante la evidencia de los manuscritos, lo siguiente: un judaísmo precristiano de carácter gnóstico, que hasta ahora solo se podía haber inferido a partir de fuentes posteriores, está siendo afirmado ahora por los manuscritos del Mar Muerto recientemente descubiertos. Uno de los más perceptivos traductores de los manuscritos, Theodor Gaster, ha dicho en su obra The Dead Sea Scriptures in English Translation que los manuscritos son esencialmente documentos místicos y que las experiencias de las que se habla en el documento llamado rollo de los himnos son verdaderas experiencias místicas. Según su propio testimonio, los maravillosos misterios revelados por Dios a los autores de los rollos nos recuerdan a otros misterios y experiencias místicas similares a las que se aluden y que aparecen documentadas en diversas escrituras gnósticas y sobre todo en The Treatise of the Eighth and Ninth. Así
como en otros escritos de la colección de Nag Hammadi. Es más que probable que los autores esenios de los manuscritos, de modo no muy diferente a lo sucedido con los autores gnósticos de los códices de Nag Hammadi, fuesen participantes en visiones y revelaciones de naturaleza esotérica, y que el contenido de los rollos pueda poseer un significado o código interior oculto. Los esenios se inclinaban de hecho al empleo de códigos, como el descubrimiento del llamado taxo asaf, disfrazado mediante el uso de demostraciones cifradas At-Bash. Según señaló Carl Jung en repetidas ocasiones, los documentos gnósticos, incluidos los de Nag Hammadi, no se basaban en consideraciones dogmáticas o filosóficas, sino que contenían revelaciones fundamentales procedentes de los estratos más profundos de la psique humana. De modo similar, las últimas investigaciones parecen revelar que al menos una gran parte de los manuscritos del Mar Muerto también tienen su origen en esta clase de experiencias místicas directas, de primera mano, en las que participaron los místicos esenios de la comunidad de Qumran. A los gnósticos del período posterior no les pareció necesario ocultar mediante códigos y cifrados la naturaleza visionaria de su inspiración. Un excelente ejemplo de tal descripción gnóstica, de visión mística, lo hallamos en una escritura, el Tratado del Octavo y del Noveno, que dice así: ¿Cómo describiré el todo? Veo otro nous, alma espiritual, que mueve al alma. Veo a uno que me habla a través de un sueño santo. Tú me das fortaleza, me veo a mí mismo. Estoy dispuesto para el discurso, me siento abrumado por un temblor. He encontrado el origen del poder que está por encima de todos los poderes, que no tiene origen. Veo una fuente que borbotea llena de vida. He visto lo que el discurso no puede revelar, para todo el octavo. Oh, hijo mío, con las almas que hay dentro y los ángeles que cantan en silencio, pero yo, el nous, comprendo. Aún admitiendo que los maravillosos misterios les hubieran sido revelados, los autores de los manuscritos del Mar Muerto utilizaban metáforas e imágenes tomadas de la naturaleza para indicar sus propias experiencias místicas y secretas. Así leemos en los himnos de acción de gracias contenidos en los manuscritos. Pero tú, oh mi Dios, has puesto en mi boca como chorros de lluvia temprana para todos los que tienen sed y una fuente de aguas vivas. De repente brotarán desde los lugares secretos y ocultos. En la misma colección de himnos, escrito posiblemente por el propio misterioso maestro de virtud, se utiliza la imagen de una variedad de árboles para indicar a los propios esenios. Estos árboles son alimentados por las aguas vitales que brotan de los lugares secretos de la sabiduría secreta de Dios, y entre ellos se menciona de forma destacada la Rayán, cuyo nombre en arameo, Asaya, es virtualmente idéntico a la palabra empleada para curación, del que se deriva uno de los populares nombres de los esenios. Los cifrados lingüísticos y otro tipo de metáforas son utilizados por las gentes de los manuscritos tanto para revelar como para ocultar su carácter esotérico. Abordemos pues la siguiente pregunta: ¿quiénes y qué fueron en realidad estos esenios, estas gentes de los manuscritos? Su historia externa se cuenta con bastante rapidez. Aproximadamente un siglo y medio antes del nacimiento de Jesús, un rey no judío llamado Antíoco Epífanes decidió imponer una forma pagana de religión sobre el territorio de los judíos, bajo el liderazgo de Judas Macabeo. Estalló una revolución que en el año 142 a.C. logró establecer la libertad religiosa y política del pueblo judío. Entre los seguidores de los líderes revolucionarios hubo muchos piadosos, es decir, Hasidim o esenios, que se adhirieron a una forma alternativa de espiritualidad mística y cuyas tradiciones espirituales se remontaban a mucho tiempo atrás en la historia judía. No obstante,
Tras la revolución de los macabeos, se creó una escisión permanente entre estos místicos piadosos y el estamento político-religioso de Jerusalén. La familia real Hasmonea, establecida en el trono para la revolución, había cometido un acto que los esenios consideraron imperdonable. Los reyes expulsaron de su sagrada sede del alto sacerdotado del templo a los miembros de la tribu de Sadoc, que habían ocupado ese puesto desde hacía unos 8 siglos, es decir, desde el reinado del rey Salomón. Los nuevos sumos sacerdotes no fueron otros que los propios reyes de la nueva dinastía. Esta era una situación que los esenios no pudieron aceptar, así que tomaron sus pertenencias y se alejaron de la jurisdicción de los sumos sacerdotes políticos recientemente instalados, trasladándose a la misteriosa zona de Qumran, para practicar allí su forma especial de pureza religiosa, llevar a cabo ritos secretos, conversar con ángeles y demonios y confabularse para arrojar del poder a quienes, a partir de entonces, llamaron los malvados sacerdotes. A partir de entonces, los esenios de Qumran se convirtieron en herejes abiertamente declarados. Su maestro, una figura mesiánica, cuyo nombre personal jamás mencionaban y a quien su literatura siempre se refiere llamándolo maestro de virtud, fue asesinado por la tiranía real y sacerdotal hacia el año 100 a.C. Este acto cruel, que tiene muchas y asombrosas similitudes con la ejecución de Jesús un siglo y algunos años más tarde, amargó todavía más al pueblo de los manuscritos. A partir de entonces se entregaron a grandiosas tareas apocalípticas de configuración de mitos y profetizaron el amanecer de una nueva era en la que los hijos de la luz librarían una gran guerra contra los hijos de la oscuridad, que conduciría al establecimiento de un nuevo reino de luz y virtud, bajo la inspiración de los propios y piadosos esenios. A continuación, y década tras década, los santos herejes reflexionaron en sus habitáculos excavados en la roca y en sus laberínticas cavernas y se prepararon para la llegada de una nueva era de luz. Fue durante este período de introspección triste e iracunda cuando escribieron y copiaron sus numerosas escrituras heterodoxas, muchas de las cuales serían conocidas casi 2 milenios más tarde como los manuscritos del Mar Muerto. Los reyes hasmoneos cayeron finalmente bajo el poder de Roma, aliada con la dinastía no judía de Herodes. Los sacerdotes malvados ya no gobernaban en Jerusalén y su puesto fue ocupado por un rey extranjero supervisado por un gobernador romano. Si bien habían quedado eliminados los principales antagonistas de los esenios, la situación en los territorios de Judea seguía sin gustarles. Probablemente muchos de ellos regresaron a las ciudades y los pueblos de su tierra ancestral, y algunos hasta debieron de encontrar refugio en Jerusalén, la odiada sede del establecimiento del trono y el altar usurpadores. Otros, sin embargo, viajaron hacia regiones lejanas y sobre todo a las tierras llenas de misterio y magia conocidas como Egipto, donde el igualmente judío herético Filón de Alejandría los llamaría Therapeutae o curanderos, pero con toda probabilidad la gran mayoría siguió viviendo en la montaña y las cuevas de Qumran, a la espera de una nueva era y de un Mesías que estableciera el tan largamente esperado reino de luz que había eludido hasta entonces las expectativas de los piadosos. En el año 1 después de Cristo, cuando supuestamente nació un oscuro niño en Belén, cuya breve carrera pareció seguir la pauta del maestro de virtud, el pueblo de los manuscritos ya estaba interiormente preparado para aceptar al menos algunos de los elementos de la nueva alianza, proclamada algunos años más tarde por los seguidores del misterioso rabino Yehoshua, más conocido por su nombre latino Jesús. Es aquí donde el contenido de los manuscritos arroja nueva y valiosa luz sobre el impacto que tuvieron los esenios en la configuración del cristianismo, y más allá sobre la configuración de cierta y creativa variedad heterodoxa del cristianismo, conocida como gnosticismo.
Los manuscritos de Qumrán confirmaron la mayor parte de la información disponible sobre los esenios, pero también añadieron un material muy valioso en forma de las enseñanzas relativas al príncipe guerrero mesiánico esperado por el pueblo de los manuscritos. Así es como John Allegro caracteriza el esperado Mesías esenio de los manuscritos. Este líder carismático del futuro, nacido del linaje del famoso rey David, establecería un nuevo orden mundial en el que la voluntad de Dios reinaría sobre todas las cosas. Tal estado de bendición solo podría producirse después de años de guerras y revolución sangrientas, en los que el ungido dirigiría personalmente las fuerzas de la luz en su lucha apocalíptica contra los poderes de la oscuridad, dirigidas por el archienemigo Belial, el diablo. En conjunto, los primeros y ávidos exámenes del nuevo material apoyaron la idea de que cabe encontrar en los esenios las pistas fundamentales para la concepción de las ideas cristianas. Los manuscritos del Mar Muerto revelaron, por lo tanto, que el Mesías esperado por los esenios se adaptaba mucho más estrechamente a la imagen de Jesús que las vagas indicaciones y proféticas expectativas del judaísmo ortodoxo del siglo I. No solo hay una gran similitud entre el Mesías esenio y la figura de Cristo de la herejía judía, llamada cristianismo, sino que también hay razones para sospechar que la variedad de señas del judaísmo podría haber servido como matriz para una herejía cristiana más heterodoxa conocida como gnosticismo. Aparte de la de los esenios, no hay ninguna otra variedad de judaísmo tan estrechamente relacionada con el conjunto de la religiosidad del Nuevo Testamento, incluidas sus partes gnósticas. Tanto los esenios como los cristianos practicaban, si no una forma de comunismo, sí al menos un cierto comunitarismo. Ambos fueron perseguidos por el estamento religioso de Jerusalén, contra el que por tanto estaban resentidos. Ambos bautizaban a sus iniciados y practicaban una comida ritual sacramental. Además de estas importantes similitudes, ambos se adherían a los escritos de los profetas y esperaban un cataclismo y la concepción gloriosa de una nueva era gobernada mesiánicamente. Es innegable la relación del pueblo de los manuscritos con el Nuevo Testamento y más allá con los evangelios gnósticos. Además de esto hay algunas otras cuestiones no menos portentosas para las que se espera encontrar una respuesta. Si aceptamos la cronología tradicional de la vida de Jesús y la posterior difusión de las comunidades cristianas, parece casi imperativo aceptar que ya debía de existir una estructura organizativa que fue utilizada por los primeros cristianos para construir su iglesia. El tiempo transcurrido entre la fecha habitualmente supuesta de la crucifixión de Jesús y la escritura de las primeras epístolas paulinas es demasiado corto como para permitir el desarrollo de una red altamente compleja de comunidades organizadas, dotadas de métodos bien desarrollados de comunicación, financiación y de una estructura de autoridad como la que se le presenta al lector de las epístolas de Pablo. Solo existía una organización que hubiera podido servir como fundamento para esta estructura en rápido desarrollo y era la Orden de los Esenios. La organización esenia, centrada en su cuartel general monástico, junto al Mar Muerto, pero que se extendía por toda Judea y muy probablemente por Egipto, Roma y Asia Menor, sirvió como una matriz ya preparada sobre la que pudo construirse la nueva asociación de comunidades cristianas. Si tal como sugerimos, los esenios fueron los que hincharon las cifras de conversos a la nueva alianza cristiana durante los primeros años formativos de la Iglesia, entonces resulta mucho más plausible el crecimiento milagrosamente rápido y la organización de la red cristiana. En este caso también tenemos que admitir, como lo ha hecho Allegro, en relación con los esenios, que sus doctrinas y particularmente sus expectativas mesiánicas estaban mucho más cerca de sus mentores cristianos que nada de lo que aparece en la superficie de los manuscritos. Un Mesías que, durante su ministerio público,
terminado tan ignominiosamente, no logró transformar no solo el destino del mundo, sino ni siquiera el de sus propios compatriotas, no debió de haber inspirado espectaculares conversiones en masa a su evangelio. Si ese mismo Mesías hubiera sido preanunciado por las tradiciones proféticas del pueblo de los manuscritos, o si hubo suficiente número de estas gentes que así lo creyeron, entonces la conexión entre eseños y cristianos tendría plena justificación. Tal como ha señalado Hugh Schonfield, tenemos que permitir ahora lo que previamente fue tan claramente evidente para unos pocos eruditos, que los conceptos mesiánicos a los que eran sensibles tanto Jesús como otras personas de su tiempo distaban mucho de hallarse confinados a las fuentes bíblicas. Estaban siendo configurados por los escritos y las enseñanzas que emanaban en buena medida de los esenios y a las que se consideraba generalmente como inspiradas. Mientras no fuese posible, ya en tiempos recientes, ser plenamente conscientes de esto y tener acceso a buena parte de su literatura, no se podía asegurar la verdadera historia de los inicios del cristianismo. Sinteticemos, pues, para concluir aquellos rasgos del pueblo de los manuscritos que tienen una influencia directa sobre las conexiones no solo históricas, sino también con las que podríamos denominar psicológicas, y que conectan la transmisión eseña con la nueva alianza del cristianismo y más particularmente, dentro de esa alianza con la variante gnóstica inicial del cristianismo. Cabe esperar que tal síntesis presentará al lector una más profunda comprensión del genio del pueblo, de los manuscritos y de la culminación de ese genio en un enfoque respecto del mensaje cristiano que encontró su más completa expresión literaria en la colección del Nag Hammadi de escrituras gnósticas descubiertas apenas unos pocos meses antes que los manuscritos de Qumran. 1. La comunidad de Qumran se halla situada en un lugar que se presta fundamentalmente para ser el telón de fondo del crecimiento y desarrollo de una herejía de carácter generalmente gnóstico. Tendríamos, por un lado, la elección del lugar para instalar la comunidad conjunta de los esenios de Qumran, junto con la figura mesiánica de Josué, hijo de Nun, y por el otro lado los demonios y vigilantes sobrenaturales relacionados con el abismo de juicio situado en el valle de Rift. Todo esto podría tomarse como una documentación de los mitos esenios que es a un mismo tiempo mesiánica y angélico-demoníaca. 2. La influencia del maestro esenio de virtud creó entre los esenios una predisposición hacia el dualismo, un rechazo del orden mundial existente y la identificación del mundo como malvado. Todas estas son posturas que más tarde se asociaron con los gnósticos. Cierto que esta predisposición tuvo su origen en la situación política del reino judío. No obstante, los temas, originalmente mundanos, pronto se convirtieron, en las mentes de los esenios de Qumran, en calamidades y apuros de carácter cósmico y metafísico. El gobierno de los malvados reyes sacerdotes asmoneos se convirtió en el predecesor del dominio de los dirigentes de la oscuridad y del demiurgo de los gnósticos. Los hijos de la luz fueron la personificación inicial de los gnósticos neumáticos, mientras que los hijos de la oscuridad fueron, de modo similar, los prototipos de los favoritos de los gobernantes oscuros del bajo mundo, reconocidos por los gnósticos. 3. La inspiración derivada por los autores de los manuscritos no tuvo su origen principalmente en el dogma y la ley judíos, sino en experiencias personales muy vivas, cargadas emocionalmente de naturaleza mística. Algunas de estas experiencias son libremente admitidas en los manuscritos, pero otras se disfrazan por medio de metáforas y códigos basados en cifrados, tan populares como la transposición de letras y otros sistemas similares. Según las últimas investigaciones, debidas en buena medida a las percepciones de Jung, hay que buscar el origen de los escritos de los gnósticos en la experiencia directa y personal de los misterios del ser, antes que en el puro sincretismo, la especulación filosófica y otros elementos similares. 4.
La variedad específica de mesianismo, desarrollada por los esenios en conjunción con su adscripción a la figura trágica de su misterioso maestro de virtud, preparó el camino no sólo para la carrera mesiánica de Jesús, sino también para el mesianismo místico y cósmico personificado en la figura del Cristo gnóstico, que nos habla y que es ensalzado en los evangelios gnósticos de Nag Hammadi. Esta circunstancia pudo haber sido muy reforzada por la probable posibilidad de que un gran número de los primeros conversos al cristianismo fueron esenios. El último punto de nuestro resumen nos conduce directa y lógicamente a la consideración de la figura de Jesús y a las formas en que esta figura puede ser relacionada con el personaje más intrigante y elusivo del drama esenio, el maestro de virtud. Seguramente es en la relación de estas dos figuras inmensamente importantes donde podemos encontrar las indicaciones más destacadas acerca de cómo el judaísmo precristiano de carácter gnóstico, reconocido por Bultmann, terminó por servir como la fuente principal y el origen del gnosticismo. Es en la relación del Mesías esenio con el cristiano Jesús y más allá de él, con el Cristo gnóstico, donde podemos descubrir el vínculo que une los manuscritos del Mar Muerto de origen esenio con la colección de evangelios gnósticos hallados en Nag Hammadi.